Hermanos amados de Fuente de Vida, muy buenas tardes. Hoy es jueves y hoy es día de estudio bíblico. Normalmente estaríamos reunidos seguramente en la casa de alguno de ustedes o bien en las instalaciones de Fuente de Vida teniendo este estudio, pero lo seguimos haciendo a la distancia, sin embargo con la plena y completa esperanza de que nuestro Dios nos está guiando y de que el Espíritu Santo es el que nos enseña. Vamos a continuar con el estudio del libro del profeta Isaías, este libro que es apasionante, que es verdaderamente lleno de enseñanza, lleno de una profundidad e incluso lleno de una belleza poética que de repente hace un poco difícil el entenderlo completamente. Sin embargo, con la ayuda del Señor, creemos que vamos a tener la enseñanza y vamos a tener la alimentación de su palabra. Hoy estaremos estudiando la tercera sección de lo que es la primera parte del libro de Isaías. Recordemos que esa primera parte va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 y que esa primera parte tiene 6 secciones diferentes. Nosotros vamos ya con la tercera sección que va del capítulo 13 a el capítulo 23, que es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Pero primero vamos a elevar una oración a nuestro Señor, vamos a orar para pedir su dirección en este tiempo. Padre bendito, venimos nuevamente delante de ti en el nombre de Jesucristo, dándote gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, porque tú nos has guardado, porque en medio de esta crisis que estamos viviendo, Señor, por esta pandemia que está no solamente sobre nuestro país, sino sobre todo el mundo, en medio de todo esto, Señor, tú nos has guardado, tú nos has librado, tú nos has protegido, tú has protegido a los nuestros y has protegido a nuestra familia. Señor, no queremos ni por un momento alejarnos de ti, no queremos ni por un momento descuidar, Señor, el ser alimentados por tu bendita palabra. Así que aquí estamos, Señor, aunque tenemos que estar aislados en nuestros hogares, en nuestras casas, aunque tenemos que quedarnos en casa, Señor, para cuidar de nosotros y para cuidar de los demás también. Aún así, Señor, sabemos que tu palabra no está atada nunca, que tu Santo Espíritu sigue actuando aún en medio de todas estas circunstancias. Dios, queremos poner en tus manos este tiempo de estudio. Yo te suplico, por favor, Espíritu Santo, que tú me des palabra tuya, que tú nos des a cada uno de nosotros entendimiento, sabiduría, discernimiento, Señor, para poder entender tu palabra. Te lo suplicamos, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, les quiero comentar que bueno, hay algunas partes de la Escritura que son más difíciles de tratar, que a veces uno al estar preparando un mensaje o un estudio bíblico, uno tiene que luchar más, que batallar más con el texto para tratar de entenderlo y para tratar de tener una interpretación correcta y una aplicación correcta también de la palabra de Dios. Bien, esta parte que vamos a estudiar de Isaías para mí ha sido de esas partes, ha sido ese tipo de texto, no tan fácil de digerir, no tan fácil de analizar. Y como son 11 capítulos de los que vamos a hablar el día de hoy y solamente tengo 30 minutos para hacerlo, de los cuales ya han corrido casi 5 minutos, entonces voy a tratar de sintetizar y voy a tratar de ir sacando los puntos que en general considero o he encontrado más relevantes
de estos 11 capítulos, que van de el capítulo 13 al capítulo 23. Fíjense que esta sección es conocida como la colección de profecías sobre las naciones, porque en uno tras otro, en cada capítulo, el profeta Isaías va profetizando, va diciendo de lo que se llaman oráculos, que no es otra cosa más que una profecía sobre diferentes naciones, naciones que estaban alrededor de Israel y naciones que tuvieron un rol protagónico en la vida de Israel, pero sobre las cuales Dios le da a Isaías alguna profecía específica, a veces mucho más larga, como en el caso de Babilonia y en el caso de Edom, a veces mucho más corta, como en el caso de Arabia, pero siempre, y en el caso de Filistea también es corto, pero siempre dando una profecía sobre lo que va a ser el futuro de estas naciones. Y saben que lo que yo encuentro en conjunto en todas estas profecías, que son profecías sobre 10 naciones, sobre 10 reinos. Algo que yo pudiera concluir de toda esta lectura es lo siguiente: Dios es el Rey soberano de la historia. Dios es el Señor de la historia. La historia no ha sido escrita por las circunstancias humanas. La historia no ha sido escrita por la habilidad, por la sabiduría, por la destreza de los hombres. La historia no ha sido escrita por el valor de los grandes conquistadores como fue Alejandro Magno en su momento, o como fue Sennacherib, o como fue el mismo Nabucodonosor. No, la historia no ha sido escrita por ellos. La historia ha sido escrita por Dios. Dios es el que dicta cada uno de los detalles de la historia. Miren, creo que a nosotros nos puede ocurrir con mucha facilidad lo que pasa cuando vamos a ver una película, o cuando encendemos la televisión para ver una película y encontramos que la película ya está bien comenzada y vemos a lo mejor 10 o 15 minutos de la película, y después nos tenemos que levantar y ya no la podemos ver completa. Y a lo mejor después alguien nos pregunta: oye, ¿qué te pareció tal película? De la cual solo vimos 10 o 15 minutos de la parte de en medio. Y a veces decimos: realmente no le entendí, no entendí, estaba un poco enredada, no entendí bien de qué se trataba, porque estamos viendo solamente una parte de ella. Dios tiene en sus manos, tiene el guión, tiene la grabación de toda la película completa, que es toda la historia, desde la creación del mundo hasta la consumación de todas las cosas. Y la historia de cada una de las civilizaciones, como puede haber sido la civilización egipcia, la mesopotámica, la babilónica, la misma cultura greco-romana, han sido solamente partes de esa película. Si las queremos analizar de una manera aislada, probablemente no le vamos a encontrar sentido. Y así hay quienes dicen que la historia no tiene sentido, no tiene hilación, porque no tenemos la película completa. Bien, aquí encontramos algunas escenas de esa película. Encontramos a manera de profecía parte de la historia de reinos que muchos de ellos en la actualidad ya no existen, pero que han tenido que ver con la historia sagrada, que han tenido que ver con la historia de Israel, y que desde luego tienen que ver con la historia de la iglesia y tienen que ver con nuestra propia historia. Fíjense que les decía yo, hay 10 profecías, profecías sobre 10 reinos o sobre 10 naciones en esta parte del libro de Isaías. Primero comienza
con una profecía sobre Babilonia en los capítulos 13 y 14. Después sobre Filistea en solamente unos versículos, del capítulo 14, versículos 28 al 32. Posteriormente sobre Moab en los capítulos 15 y 16. Damasco en el capítulo 17. Etiopía en el 18. Egipto en el 19. Duma en el capítulo 21, solamente los versículos 11 y 12. Arabia en el mismo capítulo 21, los versículos 13 al 17. Y finalmente Tiro, que es la última nación sobre la cual hay una profecía en el capítulo 23. Aparte, y sobre Asiria, perdón, también me faltó al principio, sobre Asiria en el capítulo 14 de los versículos 23 al 27. Y van intercalados aparte entre las profecías sobre esas 10 naciones, la predicción de algunos eventos, como es la predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria en el capítulo 20, y una parte profética muy profunda y difícil de entender en los capítulos 21 y 22, que ahorita los vamos a comentar muy brevemente. Pero yo quisiera que ustedes estuvieran con la mente puesta en este hecho. Dios es el Señor de la historia. Los reinos se levantan y los reinos caen de acuerdo con el propósito de Dios. Los eventos ocurren y terminan y dejan de ocurrir de acuerdo con el propósito de Dios. Y yo creo que es muy pertinente el recordar esto por las circunstancias que estamos pasando actualmente. Hoy es jueves 2 de abril del año 2020 y todos ustedes saben que nuestro mundo, nuestra humanidad, nuestra civilización está atravesando por una circunstancia única. Estamos padeciendo una pandemia provocada por un virus llamado coronavirus que ha puesto de cabeza a todo el mundo, que ha provocado ya decenas de miles de víctimas en todo el mundo, pero que sobre todo se ha propagado en prácticamente todos los países del planeta y que ha cambiado nuestra vida de tal manera, nuestras rutinas de tal manera, que incluso hace que tengamos que estar usando este medio para que podamos compartir de la palabra de Dios. Este evento que está ocurriendo, así como la conquista de Etiopía y de Egipto de parte de los asirios, así como el levantamiento y la caída de Babilonia, así como el levantamiento y la caída de Asiria, están bajo el control de Dios. Dios tiene un propósito. Entremos en materia. Capítulo 13 es profecía sobre Babilonia y comienza diciendo así el profeta. Voy a ir leyendo solamente algunos versículos salteados. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puerta de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de muchos pueblos, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Un poco más adelante, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
Versículo 12, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Y al final del capítulo 13, versículo 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Es interesante mencionar que Babilonia es la misma ciudad que Babel, fundada por Nimrod, uno de los sucesores, de los descendientes, perdón, de los descendientes de Noé, aquella ciudad mítica descrita en el Antiguo Testamento, donde los hombres decidieron levantar la torre de Babel. Babel y Babilonia son la misma ciudad, la misma palabra prácticamente. Y Babilonia está descrita en todos los libros de historia por haber sido un tremendo imperio, un imperio conquistador, un imperio verdaderamente grande, un imperio que duró siglos. La capital del imperio, Babilonia, existió desde el año 2000 antes de Cristo, estamos hablando de hace 4000 años, hasta el año 500 antes de Cristo, es decir, hace 2500 años. Y bueno, no hay tiempo aquí ni viene al caso hablar de la historia de Babilonia, que además es muy extensa, pero es interesante que el lugar a donde estuvo asentada no fue descubierto hasta el siglo XIX, en que un arqueólogo alemán encontró las ruinas de lo que hoy sabemos que fue Babilonia. Y es interesante porque está ubicada a 88 kilómetros al sur de la ciudad de Bagdad, la capital de Irak en nuestro tiempo, pero no hay nada ahí. Ya no había ninguna ciudad, ya no existe de hecho ninguna ciudad. La ciudad más próxima es Bagdad, pero no es donde estuvo Babilonia. Y aquí lo profetiza la palabra de Dios. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Se conoce mucho de lo que fue Babilonia por un historiador, Heródoto, que escribió sobre ella y que describe unos jardines fabulosos que aparentemente el rey Nabucodonosor II mandó a construir para su esposa. Y es descrita como una ciudad imponente, grandísima, bellísima, llena de esculturas, llena de grandes palacios por todos lados. De hecho, los jardines colgantes de Babilonia fueron considerados durante mucho tiempo, o son considerados todavía, como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque no hay ningún vestigio de ellos, solamente algunos grabados y solamente la descripción que viajeros e historiadores hicieron sobre esta ciudad. En el siglo 8 antes de Cristo, los asirios saquearon la ciudad de Babilonia, pero esta fue recuperada posteriormente en el año 626 por Nabopolassar, quien fue el papá de Nabucodonosor, y ellos juntos, padre e hijo, recuperaron la ciudad, le devolvieron otra vez su grandeza, pero en el año 539 volvió a caer en manos de los persas, comandados por Ciro el Grande. Esto tiene que ver con la historia de Israel. Y en el año 331 fue conquistada por Alejandro Magno, el cual, como sabemos, murió muy joven y después
todo su reino fue dividido entre sus 4 generales. Uno de ellos, que fue el que gobernó aquella zona de nombre Seleuso, de ahí vienen los Seleucidas. Y bueno, él decidió cambiar la capital del reino de Babilonia a otro lugar que él le puso Seleucia, en honor a su propio nombre, junto al río Tigris, y entonces Babilonia desapareció desde entonces como ciudad. La palabra de Dios, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba ya de ese hecho histórico que ocurriría muchísimo tiempo más adelante. Capítulo 14 sigue hablando sobre Babilonia y dice: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahora toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Así que eran considerados aquellos hombres delante de Dios como impíos, como hombres vanos. Solamente para no dejar de poner el contexto, recordemos que Babilonia, cuya caída se está anunciando aquí, en este momento en el que Isaías está escribiendo, años 700 y pico, para no tratar de ser exactos con las fechas, 750, 780 probablemente, Babilonia todavía no existía como imperio. Era un pueblo bastante pequeño, insignificante en el contexto histórico en ese momento. Y ya Isaías estaba anunciando su caída antes de que aún existieran como imperio más adelante. Bien, ¿saben quién era el imperio dominante en ese tiempo cuando Isaías estaba profetizando, cuando escribía? Era Asiria, otro imperio también enorme que vino antes del imperio de Babilonia. Y Asiria tuvo mucho que ver con la historia de Israel. Recordemos que Asiria fue el reino que acabó con Israel del norte, con el reino de Israel, con Samaria. Sitió Samaria, la destruyó totalmente, se llevó a todos sus habitantes a su capital, que era Nínive, y el reino del norte de Israel nunca más volvió a ser una nación. Los habitantes de Samaria, algunos regresaron, pero ya sin una identidad propia como pueblo hebreo. Y por eso en la época de Jesucristo encontramos que los judíos no querían a los samaritanos, a los habitantes de Samaria. Eso fue Asiria. Estamos en el capítulo 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ciertamente se hará de la manera como lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Solamente Dios, solamente Jehová es el que decreta, es el que establece, es el que dice y se hace, y las cosas se llevan a cabo como Él las ha determinado. Sigue diciendo, versículo 25, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Mientras Isaías escribía esto, Asiria tenía el ejército más poderoso de toda la región en ese tiempo. Y Asiria estaba hablando, Isaías estaba hablando de que Asiria sería quebrantada y sería destruida. Otro pueblo que tuvo muchísimo que ver con la historia de Israel es el pueblo de los filisteos. Y entonces en el versículo 28, capítulo 14, dice: en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda,
por haberse quebrado la vara del que tería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tu Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Filistea, un tiempo después, sería arrasada también por el reino por el imperio de los babilónicos, y aquí lo estaba ya anunciando también Isaías. Los dos siguientes capítulos, capítulo 15 y capítulo 16, hablan sobre Moab. Es también un juicio de Dios sobre Moab. ¿Quién era Moab? A ver, Moab fue un reino que salió o fue fundado, la ciudad fue fundada por quien llevaba ese mismo nombre, Moab. Y Moab fue uno de los dos hijos de Lot. Seguramente ustedes recuerdan cuando Sodoma y Gomorra es destruida por el Señor y solamente logran salir Lot y su familia, Lot, su esposa y sus dos hijas, pero su esposa a medio camino desea regresarse a Sodoma y queda convertida en una estatua de sal. Y entonces solamente quedan Lot y sus dos hijas. Sus dos hijas, creyendo que toda la humanidad había sido destruida, deciden una noche tener relaciones incestuosas con su padre. Lo embriagan primero con vino, y luego primero una y luego la otra tienen relaciones incestuosas con él. Y de la primera relación con la primera de sus hijas nace Moab. Entonces, de alguna manera, los moabitas eran de la misma rama que los israelitas, venían estando emparentados racialmente. Y este Moab es uno de los pueblos que más se opone a Israel desde que salieron de Egipto y desde que cruzan el desierto y desde que tienen que ir atravesando diferentes tierras para llegar a Canaán. Los moabitas habían sido enemigos, habían sido opositores del pueblo de Israel. Entonces hay un juicio también contra ellos. Sin embargo, en medio de ese juicio, yo quiero mencionar un versículo que resalta y que a mí me llama mucho la atención. Miren, les decía yo en la vez pasada, creo que la semana pasada, que en el libro de Isaías se van entretejiendo el juicio, se va entretejiendo con la esperanza que el Señor va dando siempre para el pueblo de Israel y para la humanidad en general. Y esta no es la excepción. Capítulos 15 y 16 hablan del juicio sobre Moab, pero miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 16. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Voy a leerlo otra vez. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él, sobre ese trono, se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Este es un versículo más que es mesiánico, que habla del Señor Jesucristo, que nos anuncia la venida del Mesías, que anuncia el nacimiento mucho más adelante de quien habrá de ser el Salvador, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Hermanos, no hay tiempo suficiente para
comentar todos los otros capítulos. Yo les pido por favor a ustedes que los lean. El capítulo 17 es de la profecía sobre Damasco, el 18 de la profecía sobre Etiopía, el 19 de la profecía sobre Egipto, el 20 que habla de la predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por parte de Asiria, el capítulo 21 que está titulado como profecía sobre el desierto del mar y en el cual comienza a hablarse del juicio sobre Israel, el 22 que definitivamente es un anuncio del juicio que viene sobre Israel. Y de aquí con esto voy a terminar, tal vez me voy a tomar 2 o 3 minutos más, pero cuando Dios está hablando del juicio que viene sobre Israel, primero sobre Judá, después debido a su idolatría, debido a su maldad y a su injusticia, miren lo que dice el Señor. Estoy ahora en el capítulo 22, en el versículo 12. Dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endecha, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Le está diciendo aquí a Israel, he mandado profetas que te anuncien el juicio que ha de venir. Con un solo propósito han venido estos profetas, con un solo propósito te he mandado ese anuncio, que tú te arrepientas, que tú te humilles, que tú te vuelvas de tus malos caminos. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, llamó en este día, en ese día en que fue anunciado el juicio, llamó a llanto y a endechas, es decir, a lamentaciones, a raparse el cabello y a vestir cilicio como una señal de duelo, como una señal de dolor, como lo que en el libro de Jonás hicieron los pobladores, desde el rey hasta todos los pobladores de Nínive, que se sentaron en cenizas y se vistieron de cilicio en arrepentimiento para volverse al Señor. Pero vean lo que dice el versículo 13. Esta fue la respuesta de Israel ante ese llamado de Dios al arrepentimiento. Veamos lo que dice el 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel, no de arrepentimiento, no de reconocimiento, no de tristeza por el pecado en el que ellos habían caído y sobre el cual el Señor iba a mandar un juicio, no. Su respuesta fue, alegrémonos, comamos, bebamos, que al fin y al cabo mañana moriremos. Y miren, tristemente esa es muchas veces la actitud de nuestro mundo. Aun cuando hay condiciones que pueden estar hablándonos de juicio, como es lo que estamos viviendo actualmente, no quiero tomar una actitud alarmista ni apocalíptica, ni mucho menos, pero dice la palabra que el hombre espiritual tiene que discernir las cosas espiritualmente. Y esto que está ocurriendo en todo el mundo tenemos que discernirlo desde el punto de vista del propósito de Dios. Sin embargo, hay quienes cuando hay juicio que deberían de ser para ayunar, para buscar a Dios, para arrepentirse, hacen todo lo contrario. Celebran, se gozan, dice, bueno, si habremos de morir, pues gocémonos el día de hoy, disfrutemos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es sin duda una actitud cínica. Y qué tremendo el siguiente versículo.
Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, voy a dejar hasta aquí el comentario. Hay muchísimo más que comentar sobre toda esta sección, pero no quiero hacer más largo este estudio, esta reflexión. Quiero más bien motivarlos, más bien animarlos para que ustedes lean, para que ustedes busquen. Y bueno, si hay dudas y si hay preguntas, estamos en el grupo de WhatsApp y ahí ustedes pueden expresar cualquier pregunta y con gusto la estaremos comentando también en los siguientes días. Oremos para terminar este tiempo, hermanos. Padre bendito, Dios precioso, Dios eterno, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has revelado en esta escritura a través del profeta Isaías. Gracias, Señor, porque podemos ver en esta palabra tuya que tú eres el Señor de la historia, que tú eres el Dios soberano, que toda la historia está en tus manos, Señor, y que toda la historia camina para el cumplimiento del propósito tuyo, que es un propósito de redención completa, de redención de toda la creación, de toda esa creación que ha sido caída, pero que un día tú redimirás completamente. Dios, ayúdanos para que podamos entender los tiempos, para que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo y para que en medio de todo esto, Señor, te proclamemos a ti, te exaltemos a ti y te demos a ti toda la honra y toda la gloria. Cuida de tu iglesia en todo el mundo, Señor. Por favor, te alabamos y te glorificamos y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el precioso nombre de nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo o escuchando en el próximo domingo durante el mensaje de la palabra. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.